Hola, ¿qué tal? Chicos de primero de eso. Bueno, con este tutorial, con este sexto y último tutorial, terminamos ya el temario del curso y de la tercera evaluación. En los tres primeros tutoriales vimos las tres partes del tema 9, las revelaciones privadas, la Virgen de Garabandal, perdón, la Virgen de Fátima, la Virgen de Garabandal y en el tercero, la Virgen de Lourdes en Francia y cómo se rezaba o cómo se reza el Santo Rosario. En los otros, en el cuarto tutorial empezamos a ver el tema 10, el país de Israel. En el cuarto tutorial vimos la geografía internacional de Israel. En el quinto tutorial, justo en el anterior, vimos la geografía física y política de Israel. Y en este sexto y último tutorial vemos la tercera y última parte del tema 10 y la última parte del temario, que es el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén, para ver su historia, empezamos durante el reinado del rey David. El rey David reinó del año 1010 al 966 a.C. Él quería construir un templo dedicado a Yahvé en Jerusalén, pero un profeta llamado Natán le dijo que no lo construyera, que dejara que su sucesor construyera el templo y que si él hacía así, David obedecía, entonces Dios, Yahvé, siempre mantendría a un descendiente del rey David en el trono de Israel. Entonces David obedeció y fue al monte Sión. El monte Sión fue donde su sucesor, el rey Salomón, construyó el templo de Jerusalén. En el monte Sión encontramos, en la explanada, que se llama Explanada Araúna, encontramos un montículo, una pequeña montañita llamada Monte Moria. Y en el monte Moria el rey David puso una tienda de campaña y allí colocó el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es donde Moisés, en el desierto del Sinaí, cuando los judíos escapaban de Egipto, de la esclavitud de Egipto, puso los 10 mandamientos. El Arca de la Alianza es la caja, el receptáculo donde Moisés puso los 10 mandamientos. Entonces el rey David puso allí el Arca de la Alianza en el monte Moria, junto al monte Moria, en el monte Sión, dentro de una tienda de campaña. Su sucesor, el rey Salomón reinó del 966 al 930 a.C. y él fue el que construyó el templo de Jerusalén o el primer templo de Jerusalén en el monte Sión que está en Jerusalén. Para subir al monte Sión se hacía por una rampa llamada Turón del Ofel, se llegaba arriba del todo, que era la explanada Araúna, y luego encontramos el monte Moria, que cuando fue construido el templo de Jerusalén en tiempos de Salomón, el monte Moria era el altar, era aprovechado para hacer de altar de sacrificios vegetales y sacrificios animales. Y detrás del monte Moria estaba el Sancta Sanctorum, dentro del templo de Jerusalén, el Santo de los Santos. Y allí en el Sancta Sanctorum o Santo de los Santos, Salomón puso el Arca de la Alianza, los 10 mandamientos, y en el Sancta Sanctorum solo podían entrar los sacerdotes una vez al año. ¿De acuerdo? Salomón murió en el año 930 a.C. y su hijo Roboam I heredó el trono. 5 años después, en el año 925 a.C., un faraón llamado Shishón I, que fue el fundador de la dinastía 22, fue a Jerusalén y robó el Arca de la Alianza. Y creemos que se la llevó a la ciudad de Tanis, que está en el norte de Egipto. ¿Por qué en Tanis? Porque en Tanis estaba la capital de la dinastía 22, fundada por Shishón I. Entonces, desde el año 925 a.C., le hemos perdido la pista al Arca de la Alianza, a los 10 mandamientos, porque este faraón Shishón I creemos que al robar los 10 mandamientos, el Arca de la Alianza del Templo de Jerusalén en el año 925 a.C., creemos que se la llevó a la ciudad de Tanis, en el norte de Egipto, en el delta del Nilo. Los años fueron pasando y llegamos a la época del emperador o del rey babilónico Nabucodonosor II. Nabucodonosor II protagonizó las deportaciones de judíos a Babilonia, o sea, hizo
se llevó a más de 10.000 judíos a Babilonia, desde Israel a Babilonia. No lo hizo de golpe, lo hizo en 3 deportaciones. Año 597, año 587 y año 582 a.C. En el año 582 a.C., el emperador o rey babilónico Nabucodonosor II destruyó el templo de Jerusalén y abrió unas brechas en las murallas de Jerusalén para inutilizarlas. Los judíos estuvieron en el exilio en Babilonia desde el año 597 hasta el año 538 a.C. En el año 538 a.C., el rey persa o el emperador persa Ciro II el Grande conquistó al imperio babilónico y dejó que los judíos volvieran a Israel. Hubo 2 expediciones de vuelta desde Babilonia hasta Israel. La primera fue en el año 538 a.C., capitaneada por un hombre llamado Sesbásar. Por lo visto, esta expedición no cuajó. La segunda expedición fue en el año 522 a.C., capitaneada por el rey Zorobabel y por el sacerdote Josué, y esta segunda expedición sí que cuajó. De hecho, el templo de Jerusalén fue reconstruido del año 522 al año 515 a.C. Fueron 3 profetas los que animaron a los judíos a reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Qué 3 profetas? Ageo, Zacarías y Malaquías. Los años fueron pasando y llegamos a la época de Herodes I el Grande, que es el Herodes de la Navidad, el Herodes del niño Jesús, el Herodes que quiso matar al niño Jesús. Herodes quería, se le metió en la cabeza ampliar el templo de Jerusalén, pero tenía un problema, y es que la ampliación no le cabía en el Monte Sión. Por tanto, lo que le quedaba era ampliar la explanada Araúna. Por tanto, hizo una obra, o se ordenó hacer una obra faraónica. De hecho, la ampliación del templo de Jerusalén duró 80 años. Empezó en el año 15 a.C. y terminó en el año 65 después de Cristo. Jesús de Nazaret, como yo expliqué en el caso de Pastrana, en el Instituto de Pastrana, en el especial Navidad, nació en torno al año 6 a.C. y murió en torno al año 30 después de Cristo. Eso significa que Jesús de Nazaret siempre vio el templo en obras. Veréis, para hacer la ampliación, para ampliar la explanada del templo de Jerusalén, Herodes tuvo que ordenar construir una serie de paredes y de tabiques y de columnas y de pilares para poder ampliar la explanada, ¿de acuerdo? Hicieron falta más de 1.000.000 de toneladas de piedra para hacer esa explanada. Ya os he dicho, 80 años, del 15 a.C. al 65 después de Cristo. Cuando estuvo terminado el templo, fijaos lo que medía, o sea, se pasaron de 5 hectáreas que medía el templo de Salomón a 15 hectáreas con la ampliación de Herodes. Se pasaron de 5 hectáreas a 15 hectáreas, o sea, hubo un aumento de 10 hectáreas, de 5 hectáreas a 15 hectáreas. Hubo un aumento de 10 hectáreas. Fijaos cómo quedaron las medidas. El muro oeste, 488 metros. El muro este, 470 metros. El muro norte, 315 metros, y el muro sur, 280 metros. 488 metros el oeste, el muro este, 470 metros el muro este, 315 metros el muro norte, 280 metros el muro sur. Cada una de las... para construir un muro se hace por hileras, ¿de acuerdo? Se hace una hilera, se van poniendo los bloques y se termina una hilera. En cada hilera hay alrededor de 1.000 piedras y cada una de estas piedras pesa alrededor de 4.500 kilos. Por tanto, ya os he dicho antes, hicieron falta más de 1.000.000 de toneladas de piedra. El templo, la ampliación del templo se terminó en el año 65 después de Cristo. Pero en el año 70 después de Cristo, 5 años después de terminar la ampliación, se produjo una revuelta judía contra los romanos, y los romanos, como respuesta, destruyeron Jerusalén y el templo de Jerusalén. Actualmente nos quedan los muros, nos queda la explanada, que en la explanada hay 2 mezquitas, la mezquita de la Roca y de la Cúpula Dorada. ¿De acuerdo? Y la Jerusalén de tiempos de Jesús es difícil de reconstruir porque los romanos la destruyeron con esta primera revuelta judía contra los romanos, ¿de acuerdo? En el año 70 después de Cristo. Lo que le queda a los judíos es el muro de las lamentaciones. El muro de las lamentaciones está en el muro oeste
en la zona sur, ¿de acuerdo? Porque en el muro oeste están pegados al norte el barrio musulmán y al sur el barrio judío. Pues de los 488 metros del muro oeste, el muro de las lamentaciones son unos 60 metros que discurren por el barrio judío. Porque Jerusalén, el casco antiguo de Jerusalén, está dividido en 4 barrios. Barrio musulmán, barrio judío, barrio cristiano y barrio armenio. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto pues hemos terminado la tercera parte del tema 10, el tema 10 y el temario. En la tercera parte del tema 10 podéis ver unas reconstrucciones digitales de cómo se hizo la ampliación de Herodes I el Grande. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya hemos terminado el temario, tema 9, tema 10, 3 tutoriales para primero de eso, 3 tutoriales el tema 9, 3 tutoriales el tema 10. ¿De acuerdo? Pues nada, ya me despido y hasta otra. Chao, chao.